¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo 1, Fundamentos de la electricidad. Vamos a explorar cómo funciona la electricidad en nuestros hogares o las casas que construimos de manera fácil de entender. Antes de comenzar, es importante entender unos conceptos y términos básicos que nos ayudarán mucho mejor a entender cómo funciona la electricidad en nuestras instalaciones residenciales. Estos términos son los siguientes. Vamos a conocer lo que es la electricidad, el voltaje, la corriente y la resistencia. La electricidad se refiere al flujo de carga eléctrica a través de un conductor, lo cual los conductores son los cables que utilizamos para hacer nuestra instalación. Es un conductor eléctrico, ya sea de cobre o de aluminio, etc., los cuales se utilizan para transportar la energía a donde nosotros lo requerimos. Dicho de otra manera, la electricidad es una forma de energía que se manifiesta a través del movimiento de partículas cargadas, las cuales se llaman electrones, a lo largo de un conductor. Como ya se los dije, un conductor es un cable metálico. Esta carga de electrones genera la corriente eléctrica, que es la base de muchos procesos y tecnologías que utilizamos a diario en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la corriente eléctrica que pasa a través de un conductor es, por ejemplo, el agua que pasa a través de una manguera. Pero imagínense que en lugar del agua son muchísimas partículas cargadas llamadas electrones las que están transitando a través del conductor. Se podría decir que es el mismo principio y también se le llama flujo eléctrico. Uno es el flujo del agua y el otro sería el flujo eléctrico o la corriente eléctrica. Entonces, cuando le abres a la llave que sale el chorro de agua, en principio es lo mismo cuando pasa la corriente eléctrica, que pasan esas partículas cargadas a través del conductor, que en la electricidad sería el cable, en el agua sería la manguera, pero que están circulando a través o del interior del mismo, con un fin específico, ya sea transportar la carga eléctrica a algún lado o el agua de un punto a otro por medio de sus conductores. Espero que me haya dado a entender. De este mismo principio también sale el tipo de conductores en cuanto al calibre. Mientras más grande sea nuestro conductor eléctrico, más corriente eléctrica va a pasar por ahí. Mismo caso que en la manguera. Mientras sea una manguera de mayor diámetro, mayor cantidad de agua es la que va a transitar por ahí. Bien, pues ahora vamos a hablar del voltaje. ¿Qué es el voltaje? Pues el voltaje es la medida de la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Es lo que impulsa la corriente eléctrica a través de un circuito y se mide en voltios. Dicho de otra manera, el voltaje es como la fuerza que empuja la electricidad a través de los cables. Es como la presión del agua en la manguera. Cuando tenemos más voltaje, la fuerza que impulsa la electricidad es más fuerte. Y cuando tenemos menos voltaje, la fuerza es más débil. Imagina que estás en una montaña y tienes una pelota o algún objeto redondo. Lo lanzas, entonces mientras más inclinada esté la montaña, más fuerte o más rápido se va a ir la bola. Si está menos inclinada, se va a ir más lento. Y el voltaje, como se los digo, se mide en voltios. Y es una parte muy importante conocer para saber cómo funciona la electricidad en nuestras casas. Por ejemplo, si tú tienes tu refrigerador en tu cocina, pero no funciona adecuadamente, ahí es cuando decimos que el voltaje es bajo. No es el voltaje suficiente para que nuestro refrigerador funcione adecuadamente. Entonces ahí tenemos que identificar si es el problema el conductor o si nuestra alimentación de energía eléctrica está deficiente. Pero para eso es este curso. Vamos a aprender cómo determinar y cómo calcular el voltaje adecuado para nuestros electrodomésticos o cualquier aparato que queramos conectar a la corriente eléctrica. Bien, vamos a hablar ahora de la corriente. ¿Qué es la corriente? Bien, pues la corriente es el flujo de carga eléctrica que se desplaza a lo largo de un conductor y esta se mide en amperios. Dicho de otra manera, la corriente eléctrica es como la energía que pasa a través del cable. Dicho de otra manera, la corriente eléctrica es el flujo de energía que pasa a través de un cable. Es lo que les comentaba. Es como un puñado de pequeñas partículas, los electrones, moviéndose por un camino, que en este caso es el conductor. Imagina que estás en una carrera de obstáculos y cada corredor representa un electrón. Cuando comienza la carrera, los corredores o electrones empiezan a moverse por todo el camino, que en este caso es el cable, creando una corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica se mide en amperios. Y esto, mis queridos amigos, es lo que hace que las luces se enciendan y los dispositivos funcionen en nuestras casas. Cuanta más corriente haya, más energía habrá para hacer funcionar las cosas. Cuanta más corriente haya, más energía habrá para hacer funcionar las cosas. Bien, amigos, pues ahora vamos a hablar lo que es la resistencia. Bien, pues la resistencia eléctrica es la medida de la oposición al flujo de corriente eléctrica en un material y esta se mide en ohmios. Por ejemplo, la resistencia eléctrica es como el tráfico en el camino de la electricidad. Imagina que estás conduciendo tu auto por la carretera y de repente encuentras mucho tráfico. Esa congestión vehicular, esa congestión hace que sea más difícil avanzar rápidamente. En la electricidad,
La resistencia es como ese tráfico que dificulta el flujo de la electricidad. Cuando la electricidad intenta pasar a través de un cable o un dispositivo eléctrico, la resistencia lo ralentiza. Es como que si hubiera pequeñas obstrucciones en el camino y dificulten su avance de los electrones, que son las partículas que componen la corriente eléctrica. Como ya se los dije, la resistencia eléctrica se mide en ohms. Cuanta más resistencia haya, más difícil será para la electricidad pasar. Y este es un punto también muy importante conocer para que nuestros dispositivos eléctricos funcionen correctamente. Para reforzar este concepto de resistencia te voy a dar este ejemplo. Imagina que tienes una manguera de agua conectada al grifo y estás tratando de llenar un balde o una cubeta. Si la manguera está en buen estado, no tiene ninguna obstrucción, el agua fluirá rápidamente y llenará pronto ese balde. Ahora imagina que alguien coloca su pie en medio de la manguera, o sea, la pisa. De esa manera obstruye parcialmente el flujo del agua y mayor será la resistencia del flujo de agua y tardará más en llenar ese balde. Esa es una resistencia al flujo. Ahora, un ejemplo en la resistencia eléctrica que podamos presentar que evite el flujo de la corriente eléctrica podría ser la caída de voltaje, generación de calor en el cableado, daños en los cables, entre otros. Y esa sería una resistencia provocada que evitaría el flujo de la corriente eléctrica. Bien, pues en conclusión, entender cómo funciona la electricidad y la resistencia en los circuitos eléctricos nos permite descifrar el misterio de cómo funcionan nuestros aparatos eléctricos. Hemos aprendido que el voltaje es lo que impulsa la corriente eléctrica y la resistencia cómo se convierte en un obstáculo para que el flujo eléctrico funcione de manera correcta. Cuando usamos la electricidad en nuestros hogares, tenemos que tener el cuidado de no sobrecargar los circuitos eléctricos y asegurarnos de que todo esté correctamente para evitar accidentes. Pues en resumen, comprender estos conceptos básicos nos ayuda a utilizar la electricidad de manera segura y eficientemente en nuestras vidas cotidianas y así poder llevar a cabo proyectos eléctricos residenciales de manera correcta, funcional y eficaz. Bien amigos, pues muchas gracias. Aquí terminamos con los fundamentos de electricidad. Bien amigos, pues en el siguiente video vamos a hablar del siguiente subtema de las normativas y estándares de seguridad. Cualquier duda sobre los fundamentos de la electricidad, favor de hacérmelo saber aquí en los comentarios para poder aclararlo. Hasta pronto.